nos acompaña nada menos que Gloria Montenegro. Como ustedes saben, ha sido ministra de la Mujer e integrante de la Comisión Política de la Coalición Ciudadana Hoy por Hoy. Y también Edgar Villanueva fue parlamentario y lógicamente tuvo un papel descollante en el asunto de las investigaciones contra la corrupción. Vamos a hablar con ellos en principio sobre sus impresiones respecto de lo que ha pasado o está pasando en el vecino país de Ecuador. Arrancamos con Edgar Villanueva. ¿Cómo está? Buenos días. Preferiría que ella, la dama primero, por favor. La dama primero. Vamos con la señora Montenegro. No es un tema de género, es un tema de oportunidad. Así es que yo encantada. Gracias por la invitación, Rodolfo. Un cariñoso saludo a todos los que nos ven y nos escuchan. El tema del Ecuador no es algo nuevo. El tema del Ecuador, recordemos que solo en Perú, ya hace más de un año que se denunció que se encontraban armas con la marca peruana de la fabricación de armas. ¿De acuerdo? Y dime, si retrocedemos un poquito más en la época de Fujimori y Montesinos. Así es. No se abastecía caso de armas a las FARC en Colombia. Y si retrocedemos más, nos vamos a encontrar con casos sumamente delicados. Pero yo te pregunto, Rodolfo, ¿y cuántos sentenciados hay por este delito tan grave? ¿No? ¿Cuánto conocemos? Entonces, vamos a ver una clara línea de corrupción. Fuerzas Armadas, Policía, Fiscalía, ¿no? El Poder Judicial. Pero ¿y qué me dices cómo anda el INPE? Porque esto que sucede en el Ecuador se desarrolla a través de los penales. Como aquí. Tomados por las mafias organizadas. Pero crimen organizado es diferente a tratar la criminalidad de manera individual, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las estrategias que de manera conjunta se desarrollan para evitar el tráfico de armas, la trata de personas, que es un negocio ilícito altamente rentable, protegido por autoridades, por el Congreso, por el sistema de justicia? Claro, ahora también algunos dicen, y creo que con alguna razón, que los delincuentes se sienten empoderados frente al pisoteo que hacemos todos los días del Estado de Derecho en el Perú. Pero por supuesto, y yo estoy de acuerdo con el doctor Cáceres que acabas de entrevistar cuando dice, acá no podemos avanzar en nada mientras continúe la crisis política. Porque si vamos a los hechos sucedidos en el sur del país, nos vamos a dar cuenta que hay impunidad sobre la cadena de mando que permitió estas 50 ejecuciones extrajudiciales y no más, que nadie investiga, cuyos casos son traídos a Lima por el Ministerio Público, en donde nuestra gente afectada en pobreza y en extrema pobreza no tiene llegada ni a los expedientes, ¿no? Entonces, ese círculo de corrupción e impunidad se traduce en inseguridad, ¿de acuerdo? ¿Y quiénes son los más afectados? Las poblaciones más vulnerables. Pero el segundo elemento a mí que me parece clave, que va directamente relacionado con la crisis política, es la crisis económica. Estamos viviendo acá en Lima como si viviéramos en un paraíso sin darnos cuenta que ha aumentado la pobreza, la extrema pobreza, aumentó la anemia, aumentó la desnutrición, los chicos dejaron de estudiar. ¿Es que no nos damos cuenta o es indiferencia? Pero no solamente indiferencia, o sea, porque yo le llamaría hasta complicidad, porque permitir que el sector de pequeña, mediana agricultura, donde hay millones de personas trabajando que necesitan ese trabajo y donde la mitad son mujeres, Dios mío, 3, 4, 5 oportunidades no podían comprar urea. Los resultados estamos viendo, luego hablamos de inflación, pero en todo ese circuito también micro y macroeconómico también nos inunda la corrupción. Esta anomia no solamente es de Lima, sino de todo el país. Hay una indiferencia terrible. Ahora súmale, Rodolfo, a ese el rol de los gobiernos locales y regionales. ¿No son acaso dentro del sistema de seguridad ciudadana, no son los gobiernos regionales los que tienen que liderar el Comité Regional de Seguridad Ciudadana y unir a todos los COPROCE, que son los comités provinciales de seguridad ciudadana, para un trabajo conjunto de la criminalidad? No tienen capacidad de ejecución de gasto, devuelven la plata. Encima no ejecutan el gasto y lo poco que ejecutan está cuestionado por la sobrevaloración de precios o de obras. Entonces,
crisis política, altos niveles de corrupción, de inseguridad que se traducen en impunidad y todo lo que vemos. Eso como diagnóstico. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahí ya escuchamos a nuestro caballero para debatir. Bueno, muchas gracias. Era una cortesía. Mira, en verdad el tema del Ecuador, como bien dice Gloria, no data de ahora, sino de hace años. Pero hay que tener en cuenta que hace una década o algo más, el Ecuador estaba considerado como uno de los países más tranquilos, más pacíficos, más seguros, donde la delincuencia no tenía tanta incidencia. Delincuencia hay en todas partes. El asunto radica en que medidas políticas, muchas veces populistas, o con un sesgo para apoyar determinados, por decir, compromisos hechos en campaña, traen como consecuencia efectos nocivos. ¿Recuerdan ustedes al presidente que amnistió, liberó a muchísimos delincuentes vinculados al narcotráfico en el Ecuador? Así es. Estamos hablando de Correa. Es decir, la impunidad es un grave problema en el Ecuador. Y acá también los narcoindultos, ¿te acuerdas? Claro que sí. Más de 4.000 delincuentes sacados de la cárcel relacionados con el narcotráfico. Claro, entonces, yendo al tema del Ecuador, ¿no? Breve, nos queda. Ese tema ha generado no solo problemas relativos a la impunidad, sino que esta impunidad ha permitido abrir espacios para que el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, la grave crisis en Venezuela y la migración de mucha gente traiga como consecuencia una situación caótica en el Ecuador. Claro, las lacras se sienten empoderadas. Así es, y en el Ecuador el problema es tan grave que ahora los delincuentes, y ayer lo hemos visto, quieren poner condiciones al Estado. ¿Por qué? Porque tienen poder. O sea, nadie se atreve a ir a un canal de televisión a asaltar una universidad para poner condiciones y decir, oiga, usted no haga esto al presidente de la República. ¿Qué significa eso? Hay que leerlo como que en efecto tienen poder no solo de las cárceles, fuera de las cárceles. ¿Para qué? Para condicionar al Estado. ¿Qué cosa quieren? Señor presidente, le dicen los delincuentes, usted no tome tal medida, ¿no sé, no construya cárceles. Es decir, la política quieren establecerla los delincuentes en base a la violencia. Esto ha desbordado. Y a mí me parece muy bien que el presidente haya tomado todas estas medidas, que son gravísimas, que seguramente van a poner en peligro incluso a muchas personas. Pero el problema más grave para el Perú es el efecto globo. Muchos de estos delincuentes, si en realidad están siendo, como ahora se ve, están siendo, digamos, empujados a la clandestinidad por el gobierno, van a empezar a migrar como lo están haciendo a Perú. Y el Perú tiene 1.500 kilómetros de frontera, tiene más de 90 lugares por donde pasan. ¿Qué va a suceder en el Perú? Esa es la pregunta. ¿Estamos preparados? Solo 30 segundos. Ayer, otra vez, de manera demagógica, el primer ministro ha dicho que estamos tomando las medidas. Siempre es reactivo. Nunca es decir, señor, nosotros tenemos nuestras fronteras controladas. No, vamos a controlarlas. Correcto. Todo es sofisma para el señor primer ministro. Vamos a ir a una brevísima pausa y luego regresamos para hablar de la coalición ciudadana. Regresamos. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer a reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Problemas en la próstata. No puedes comenzar a orinar. Te salen gotas con esfuerzo. Te levantas varias veces en la noche sin resultados. Tu orina es turbia. ¡Atención! ¡Urgente! Si ves sangre en la orina, dolor en el abdomen, la ingle o la espalda lumbar, a partir de los 30 años, preocúpate y empieza a cuidar tu próstata. Un cáncer podría ser lo peor. Ya está en el Perú, el original
BioPros. Paga 1 y lleva 4. Sí, lo escuchó bien. Paga 1 y lleva 4 tratamientos a tan solo 149 soles con 90. Erecmas te ayudaría a salvar tu matrimonio. Te ayudaría a combatir la eyaculación precoz, flacidez, impotencia y demás problemas sexuales. Erecmas te ayudaría a tener erecciones más firmes y duraderas. De seguro harás feliz a tu pareja. Todo este gran Tetra Pak varonil de BioPros a tan solo 149 soles con 90. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos nada menos que con Edgar Villanueva y Gloria Montenegro. Vamos a hablar de la coalición ciudadana. ¿Le gusta esta posibilidad, este ente esperanzador? Mira, Rodolfo, todo lo que sea esfuerzo por unificar Fuerza Democrática me parece bien. Pero le han dado duro en estos días, el le han dado de alma. problema para mí radica en lo siguiente: ¿cuánta capacidad hay desde esas esferas políticas con quienes ya detentaron el poder? Ya está criticándolo usted también, ¿ya ve? Sí, no, pero hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? ¿No le gusta la coalición ciudadana? No, yo saludo todo esfuerzo, sin embargo, hay que saber decantar, con toda claridad. Quienes han tenido poder, tienen que deslindar con quienes estuvieron cerca, con la corrupción. Mira, yo veo gente metida ahí que apoyó hasta el último instante a Toledo. Por ejemplo. El señor Gino Costa. Porque alguien respalda a Alan García o a Toledo en su momento está fuera. No, el problema es cómo lo sostuvieron, pese a que hubieron críticas. ¿Cómo lo encubrieron? Esa es mi crítica. ¿Quién es, por ejemplo? El señor Gino Costa, fue hasta el último instante apoyador. Y muchos de los que se dicen demócratas son... O sea, Gino Costa debe retirarse de la política. No, yo no digo que se retire, simplemente por lo menos que guarde perfil bajo, pues un poco de modestia. Pero querer liderar un movimiento social que esté en absoluto reflujo, a partir precisamente de un mensaje que puede ser unitario. Todos podemos suscribir. Usted suscribe entonces el comentario de Eliana Seminario en El Comercio, que le da duro a varios de los integrantes de esta comisión política de la coalición ciudadana, y por supuesto también le endilga algunas cosas a Gloria Montenegro. Dice: quien fuera acuñista, vizcarrista y ahora morada, la ministra que avaló la aprobada corrupción de Martín Vizcarra, que por irregularidades como titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables no entregó abrigo a peruanos que padecían de frío en las alturas de Puno. Bueno, ¿qué puedes esperar de Diana Seminario? Periodista. ¿No? Fiel defensora de Keiko Fujimori, fiel defensora de Patricia Benavides. Mira los artículos en favor de Patricia Benavides, ¿no? Entonces, desde allí nomás saca tu cuenta. Pero primero permíteme explicar qué es Coalición Ciudadana. No es una agrupación política, es una agrupación de ciudadanos que trabajan en 3 esferas: a nivel de ciudadanía, a nivel de ciudadanía, o sea, con ciudadanos a nivel nacional, con organizaciones de la sociedad civil autorizadas. Algunos de sus integrantes son indeseables. Perdón, déjame explicar. Primero ciudadanos, luego sociedad civil organizada, más de 300 organizaciones, y luego la parte política. Y dentro de la parte política nos invitan a gente justamente para que Edgar entienda, no que tenemos experiencia con quienes la tenemos, sino a quienes hemos tenido experiencia con propuesta de política pública. Yo tengo 60 proyectos de ley, pero tengo ordenanzas desde que era regidora, alcaldesa, congresista, pero ministra. Acaba de nacer, déjeme preguntarle, acaba de nacer y parece que ya tiene algunos problemas internos. El caso de Carlos Neuhaus y Hernando Ceballos. Si de 300 organizaciones con miles de personas en diferentes regiones, 2 personas retiran su firma y siguen perteneciendo a la institución, ¿lo ves un problema? Yo no. Yo lo veo con mucha... a Carlos Neuhaus el otro día. Sí, incómodo porque aparecía como un firmante. Yo lo veo con mucha... del manifiesto. Mira, yo estoy ahí, yo lo escucho. Yo estoy de acuerdo con muchas de sus posiciones, con algunas no.
pero sigue ahí, nos seguiremos reuniendo porque es gente con experiencia y que hay que saber escuchar. Y hay que saber escuchar con apertura, vale decir si está de acuerdo con toda mi posición o si no estamos, cuál es ese mínimo democrático en lo que podemos ponernos de acuerdo. Por ejemplo, alguien de las 300 instituciones y en el ámbito nacional, porque trabajan con todas las regiones, estaría de acuerdo con una estrategia unificada de gobiernos locales, regionales, el nacional y la sociedad civil organizada para luchar contra la inseguridad ciudadana? No. ¿Alguien estaría de acuerdo con medidas de política pública social para que no hayan niños con anemia y desnutrición, cuyo cerebro no va a aprender como los otros niños a nivel normal? ¿Quién es la cabeza de esta coalición? Bueno, ahora la preside Álvaro Hessler, que es una persona muy convocante, que sabe escuchar. Están autoridades para mí de transparencia, que es una institución sumamente importante. Está Proética, yo me refiero, por ejemplo, a nuestra historiadora Carmen McEvoy, que es prácticamente quien abre el camino para una visión de un país diferente, pero dialogante entre todas las fuerzas políticas, entre todas las fuerzas sociales. Otra cosa importantísima con Carmen, ¿no? Que en base a la experiencia no nos perdemos en los problemas cotidianos, sino que miramos desde el Acuerdo Nacional las 35 políticas públicas de desarrollo como Estado. Pero, ¿qué nos falta? ¿Por qué no se cumplen? ¿Cómo acondicionamos? Y ellos presentan hace 2 años, porque el trabajo de ellos no es de ahora, es de hace años. ¿Cuándo saltan todas estas críticas? Cuando ven a gente política que quiere unir a todas las fuerzas ¿Cómo van a en ese mínimo democrático. Cuando hay desacuerdos internos respecto del adelanto de elecciones? Porque varios quieren, otros no. Mira, dentro de la coalición ciudadana. Mira, querido Rodolfo, no hay una institución, ni una PAFA, donde no hayan desacuerdos, porque justamente del sano debate de los desacuerdos es que tenemos que sacar algo positivo que nos una y que le haga bien al país. Termino, ya, sí, usted quería decir algo. Yo sí, decirlo así, yo, como digo, respeto, bueno, si te ha dado toda la amplitud de ella y me das a mí una brevedad tan mínima. El tiempo nos gana. Bueno, está bien, pero en todo caso voy a decir solamente lo siguiente, ¿no es cierto? Un nuevo sancochado. Un nuevo sancochado. ¿Recuerdan ustedes lo que hizo PPK? Juntó a la derecha, gente de centro, incluso alguna gente de izquierda. Uy, qué fuerte, ¿eh? Un nuevo sancochado. Es el nuevo sancochado, pregunto yo, ¿por qué? No, pero ¿está hablando de la coalición? Ya, sí, estoy hablando de la coalición. Yo estoy preguntando, ¿es un nuevo sancochado? Ah, es una pregunta. Así es un nuevo sancochado. ¿Por qué? Porque miren ustedes, cuando la gente hace política y busca soluciones para el país, lo primero que hace es autocrítica. Yo veo gente ahí que puedo respetar como persona, pero políticamente han tenido compromiso con el poder y nunca han deslindado con la corrupción. O en todo caso lo han hecho de manera muy genérica. ¿Quién más? Bueno, puedo decir otro nombre más, no es necesario. Creo que él le representa muy bien eso. Sin embargo, voy a decir lo siguiente. Creo que es necesario que además, esta es una convocatoria de una ONG. Es necesario un grupo ONG. No, es una plataforma que no tiene inscripción como ONG. Es convocado por una ONG con muy buena voluntad. ¿Es necesario? Es necesario deslindar con la corrupción. Ese es el punto clave. Pero porque este gobierno se llena la boca diciendo que lucha contra la corrupción. Pero mira, Coalición Ciudadana desde antes que estuviéramos nosotros, tiene 7 proyectos priorizados y todos tienen relación en la lucha contra la corrupción. Me refiero a los políticos que están participando. Pero de todos nosotros no hay ninguno que no haya deslindado con la corrupción. A ver, no hay ninguno. Quisiera preguntarte concretamente, ¿tú condenas como corrupto a Vizcarra o no? Tú lo condenas como corrupto y lo que está haciendo ahora por no entrar a la cárcel, ¿tú lo avalas? Tú has sido ministra de ella, está bien, pero ¿puedes tener un deslinde con él o no? Qué buena pregunta. En primer lugar, yo no soy el Poder Judicial. No, pero deslinda políticamente. En segundo lugar, todos sus casos de corrupción los tiene el Poder Judicial. No, pero deslinda políticamente. Si él se hubiese corrido de alguno, diría que mal, pero no se ha corrido de ninguno. Perdón, acaba de pedir
la prescripción de su delito usando la famosa ley Soto, que felizmente no le ha permitido a la segunda instancia. Pero he dicho critica bien claro, eso, Gloria. y bien ¿Puedes criticar eso? He dicho bien claro que hace Soto de presidente de la mesa directiva cuando debería estar preso. A Martín Vizcarra. Oye, Haz un deslinde claro con los actos de corrupción en Moquegua. Ya no te pido las vacunas. ¿Puedes hacer un deslinde claro? mira, Porque hay que tener esa autoridad para enfrentar justamente... lo he dicho y lo he escrito. Ver, Se ve que no dilo. lees mis artículos. No, Yo he dicho que todo político que sea sentenciado Disculpa, por casos pero de es una corrupción, generalidad, pues. por casos de corrupción, no debe pisar el terreno político. Muy En bien. segundo lugar, he dicho que todo el sistema debe estar dado para que ningún delincuente ingrese a la política. Pero algo mucho más importante, y por eso he priorizado yo las PASO y todos los días escribo sobre las PASO, las primarias obligatorias, simultáneas y abiertas, porque ese debe ser un colador para que no entre nunca más un Gloria. delincuente en la Martín política. Vizcarra debe estar agradeciendo porque no deslindas con sus actos de Pues es su corrupción derecho, pues no presunta. quiere deslindar Por de Vizcarra, supuesto, no quiere, está bien, pues, no lo quiere. respeto. Yo deslindo Por eso con la digo, corrupción. ese es Tenemos el que ir. problema de esa Muchas gracias, coalición. muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias Edgar. a ti. A ustedes, amables Disculpa, televidentes, les Gloria. decimos No, que no, luego no, de una pausa no. regresamos con el doctor Luis Lamas Puccio para hablar de Kenji Fujimori y sus 4 años y 6 meses de prisión suspendida.